En un mundo lleno de ruido y palabras, ¿alguna vez te has detenido a pensar en el poder del silencio? El silencio no solo es la ausencia de sonido, sino una herramienta poderosa para comunicar más de lo que las palabras pueden expresar. En muchas ocasiones, lo que no se dice tiene un impacto mucho mayor que lo que se dice. Hoy, exploraremos cómo el silencio puede hacer que alguien te extrañe, y cómo la filosofía budista nos enseña a utilizar el poder del silencio para cultivar relaciones más profundas y auténticas. En el budismo, el silencio no es solo la quietud de la mente. Es un estado de presencia, de estar completamente en el momento sin necesidad de llenar el espacio con palabras innecesarias. ¿Sabías que el simple acto de estar presente, sin aferrarte a las personas o a las conversaciones, puede hacer que los demás te extrañen más? La filosofía budista nos enseña que la verdadera conexión no proviene de la dependencia emocional, sino del desapego. Este desapego no significa desinterés, sino la habilidad de dar espacio para que las personas puedan crecer, reflexionar y, sí, extrañarte cuando te has distanciado un poco. Es este vacío el que genera el deseo de volver a conectar. El desapego no se trata de alejarse por completo, sino de crear un espacio donde la otra persona pueda sentir tu ausencia de manera natural. El silencio y el desapego, cuando se aplican de manera consciente, permiten que las personas te vean de una manera más clara, sin las distracciones de las palabras o las expectativas. Es en este espacio vacío donde realmente puedes ser tú mismo, y donde los demás pueden comenzar a sentir la diferencia, lo que hace que te extrañen sin que digas una sola palabra. Ahora que hemos explorado un poco el poder del silencio y el desapego, adentrémonos más en cómo estas enseñanzas pueden ayudarte a hacer que alguien te extrañe, sin tener que decir una palabra. En el corazón del budismo, encontramos una enseñanza fundamental, el desapego. Pero, ¿qué significa desapegarse? A menudo, cuando pensamos en esta palabra, la asociamos con algo negativo, como si nos deshiciéramos de algo valioso. Sin embargo, en la filosofía budista, el desapego no significa renunciar a las personas o cosas que amamos, sino más bien liberarnos de la necesidad de aferrarnos a ellas. El desapego es el arte de disfrutar plenamente de lo que tenemos, sin depender emocionalmente de ello. Cuando aplicamos este principio en nuestras relaciones, nos damos cuenta de que, al no aferrarnos a las personas, ellas mismas comienzan a sentir nuestra ausencia y, de alguna manera, a extrañarnos. Este principio se basa en una verdad fundamental: cuanto más nos aferramos, más nos alejamos. El desapego genera atracción sin esfuerzo, porque cuando dejamos de buscar la aprobación o la atención constante de los demás, nos volvemos más auténticos. Nos convertimos en personas con un sentido interno de paz y satisfacción, lo que es increíblemente atractivo para quienes nos rodean. En lugar de perseguir a alguien, nos convertimos en alguien digno de ser buscado, porque proyectamos una energía de independencia y calma. En el budismo, el desapego también significa no aferrarnos a las expectativas de los demás. No es necesario demostrar constantemente nuestro valor o amor. Al contrario, es en el espacio vacío, en la ausencia de la necesidad, donde las relaciones más profundas pueden florecer. No aferrarnos a las personas ni depender de ellas nos permite verlas como son, sin la distorsión del deseo o la necesidad. Cuando practicamos el desapego, no solo nos liberamos de las expectativas ajenas, sino que también liberamos a los demás. Les damos el espacio necesario para reflexionar sobre su relación con nosotros, lo que a menudo hace que nos extrañen más, al no sentir que estamos constantemente presentes o necesitándolos. En esencia, el desapego crea un espacio lleno de potencial, una ausencia que, paradójicamente, atrae más que cualquier esfuerzo por mantenernos cerca. El desapego no es huir o alejarse sin más. Es la práctica de estar presente sin aferrarnos, de vivir nuestra vida de forma plena sin necesidad de controlar o posesionar a las personas. En este espacio de libertad, ellos comenzarán a sentir la ausencia y, de manera natural, el deseo de volver a conectarse contigo. En la naturaleza, el vacío es tan esencial como la presencia. El espacio entre las estrellas, la quietud de una habitación vacía, el silencio entre las notas de una melodía, todo esto tiene una energía poderosa. En el budismo, entendemos que el vacío no es un vacío negativo, sino un espacio lleno de potencial, de posibilidades y de deseo.
Es esta misma energía la que se puede aplicar en nuestras relaciones para hacer que alguien nos extrañe, sin necesidad de pronunciar una palabra. La ausencia tiene un poder peculiar. Cuando estamos presentes en todo momento, cuando somos demasiado accesibles o dependientes, nuestras relaciones pueden volverse predecibles y, en ocasiones, perder su magia. Pero, al crear un espacio, al retirarnos en momentos clave, dejamos un vacío que genera curiosidad, anhelo y deseo en los demás. Este vacío no es una ausencia de amor o afecto, al contrario, es una ausencia de necesidad. La ausencia consciente, el distanciamiento momentáneo, provoca una sensación en los demás de que algo falta. Y cuando algo falta, lo deseamos. Es la misma razón por la que, cuando alguien se aleja un poco, tendemos a valorarlo más, a extrañarlo, a pensar en él o ella cuando no está. En el contexto de las relaciones humanas, esta energía del vacío crea una sensación de anhelo. Es como una joya que guardamos en una caja cerrada, mientras la vemos todos los días, no sentimos la necesidad de tocarla. Pero cuando la caja está cerrada y la joya está ausente, de repente, comenzamos a desearla, a preguntarnos cuándo podremos volver a verla. Lo mismo ocurre cuando nos alejamos un poco de las personas. Cuando nos damos espacio, la ausencia hace que nuestro valor aumente. La ausencia no significa desaparecer completamente ni cortar el contacto por completo, sino dar el tiempo y el espacio suficientes para que los demás sientan nuestra falta, para que surja el deseo de volver a nuestra presencia. Esta es una de las enseñanzas más profundas del budismo, el poder de estar en el momento, y saber cuándo es adecuado retirarse para dejar que otros reflexionen sobre nuestra importancia. Al igual que la quietud en la meditación permite que la mente encuentre claridad, el espacio vacío en nuestras relaciones permite que se desarrollen los sentimientos de anhelo y deseo. Al no ser constantemente accesibles, dejamos espacio para que la otra persona sienta la ausencia de nuestra energía y quiera regresar a la serenidad que solo nosotros podemos ofrecer. Así que, la próxima vez que sientas la necesidad de estar presente todo el tiempo, recuerda que, a veces, la ausencia es más poderosa que la presencia constante. Al dar espacio, al crear un vacío, dejas que el deseo crezca y florezca en la otra persona, creando una conexión más profunda y significativa. Uno de los principios más poderosos del budismo es la atención plena, o mindfulness. Es una práctica que nos invita a estar completamente presentes en el momento, sin distracciones ni juicios. Pero, ¿cómo puede esto hacernos más atractivos para los demás y hacer que nos extrañen sin decir una sola palabra? La clave está en que, cuando estamos verdaderamente presentes con nosotros mismos, sin preocuparnos por el futuro o por lo que los demás esperan de nosotros, proyectamos una energía única. Una energía que no está basada en la necesidad de validación, sino en la conexión auténtica con el momento. Esta calma interior atrae a quienes nos rodean, porque es una rara y valiosa forma de presencia. Cuando practicamos mindfulness, nos volvemos conscientes de nuestra propia energía y cómo influye en los demás. Imagina que estás hablando con alguien, pero en lugar de estar pensando en lo que dirás después o en lo que esa persona piensa de ti, simplemente estás allí, escuchando atentamente, observando cada palabra y cada gesto. Esa presencia genuina tiene un efecto profundo. La otra persona siente que está siendo valorada, que está siendo vista de verdad. La atención plena es un regalo que nos damos a nosotros mismos y a los demás. Al ser completamente conscientes de nuestro ser, proyectamos una serenidad que puede resultar hipnótica para los demás. Cuando no estamos obsesionados por la necesidad de impresionar, sino que simplemente somos nosotros mismos, las personas tienden a acercarse más, y a menudo, cuando nos alejamos, sienten nuestra falta de manera más profunda. La práctica de la meditación es una excelente herramienta para cultivar esta presencia. A través de la meditación, aprendemos a calmar la mente, a liberarnos del ruido interno que constantemente nos distrae. Al lograr esta serenidad interior, nuestras interacciones con los demás se vuelven más auténticas, porque ya no estamos buscando llenar vacíos emocionales ni esperando una respuesta externa. En lugar de eso, simplemente estamos siendo. Y es en esa quietud, en esa presencia, donde comienza el verdadero poder de la atención plena. Cuando nos enfocamos en el presente y en nuestra propia paz interior, esa energía se transmite a los demás. Ellos lo sienten, incluso cuando estamos ausentes.
Y en ese espacio de serenidad, las personas se sienten atraídas y comienzan a extrañarnos, porque lo que ofrecemos no es solo nuestra presencia, sino una calma que ellos desean experimentar de nuevo. Así que, la próxima vez que desees que alguien te extrañe, recuerda que no se trata de estar constantemente disponible o hablando sin cesar. Se trata de cultivar una profunda presencia, una atención plena que haga que las personas valoren tu compañía no solo por lo que dices, sino por lo que eres, una fuente de paz y serenidad. Y cuando te alejes, esa paz y esa serenidad serán lo que ellos anhelen. En las relaciones humanas, muchas veces caemos en la trampa de pensar que necesitamos ser indispensables para que los demás nos valoren o nos busquen. Pero, según la sabiduría budista, la verdadera conexión no radica en ser necesarios, sino en ser presentes de una manera libre y auténtica. La idea de no ser necesario no significa alejarnos o volverse distante, sino liberarnos de la creencia de que debemos ser el centro de la vida de los demás. El budismo nos enseña que la interdependencia es esencial en la vida, pero no debe confundirse con la necesidad. La necesidad implica una carencia, una dependencia, mientras que la interdependencia nos habla de relaciones basadas en el respeto y la autonomía. Ser una presencia deseada no significa que las personas nos necesiten para ser felices, sino que nuestras vidas, sin intentar llenar los vacíos emocionales de los demás, se convierten en una fuente de inspiración, apoyo y conexión genuina. Convertirse en una presencia deseada es un arte delicado, implica encontrar el equilibrio entre la independencia y la conexión emocional. La clave está en cultivar nuestra propia vida, nuestras propias pasiones y actividades, sin depender de la aprobación o atención constante de los demás. Al hacerlo, nos volvemos más atractivos, porque ofrecemos una conexión basada en la libertad, no en la necesidad de ser validados. Cuando dejamos de ser imprescindibles, nos volvemos más deseables, porque dejamos espacio para que los demás nos busquen desde un lugar de apreciación, no de dependencia. La sabiduría budista nos enseña que, al ser independientes y felices por nosotros mismos, la conexión con los demás se vuelve más rica, más profunda y más libre de expectativas. La independencia no se trata de distanciarse emocionalmente, sino de tener la capacidad de estar completos por nosotros mismos, de ser capaces de disfrutar de nuestra propia compañía. Cuando no sentimos la necesidad de que otros nos necesiten, les damos la libertad de decidir si quieren estar con nosotros, sin presiones. Esto hace que las relaciones se vuelvan más genuinas, más naturales. El budismo también nos enseña que el desapego no es abandono, sino simplemente la capacidad de estar presente sin tratar de aferrarnos a nada ni a nadie. Este desapego nos permite ser una presencia valiosa en la vida de los demás, sin ser una carga emocional o una necesidad constante. Al final, la verdadera conexión nace de un lugar de libertad y autonomía, no de la necesidad de estar siempre cerca. Así que, cuando dejas de ser imprescindible, te conviertes en alguien más atractivo y deseado. Al encontrar el equilibrio entre ser independiente y estar emocionalmente disponible, no solo te vuelves más libre, sino que permites que las relaciones crezcan desde un lugar de autenticidad y respeto mutuo. Y en ese espacio, te conviertes en una presencia que los demás no solo desean, sino que valoran profundamente. En el budismo, a menudo se habla del poder del silencio y del misterio. No todo en la vida necesita ser explicado, a veces, lo más poderoso ocurre en los momentos no verbales, en las pausas, en lo que no se dice. El misterio, el misticismo, tienen una fuerza que trasciende las palabras, una energía que puede dejarnos una huella mucho más profunda que cualquier conversación. El poder del misticismo en las relaciones humanas radica en esa energía inexplicable que se genera cuando dos personas no necesitan hablar para entenderse. Es una conexión que va más allá de lo racional, que se construye en los silencios, en las miradas, en los gestos. Y este misterio, esta calidad intangible, puede crear una atracción mucho más profunda que cualquier conversación constante. En el silencio, las personas pueden crear una presencia más poderosa. A menudo, lo que no se dice dice más que lo que se expresa con palabras. Cuando estamos en silencio, nuestros gestos, nuestra postura, nuestra energía, hablan más fuerte que cualquier palabra. Y es ahí donde comienza la magia, en la comunicación no verbal, que tiene la capacidad de tocar el alma de los demás. La comunicación no verbal es el lenguaje más antiguo, el más profundo. Una sonrisa, una mirada,
una postura relajada, todos estos elementos transmiten sentimientos y pensamientos de una manera que las palabras no pueden. Y cuando dominamos este arte, cuando entendemos que el misterio de nuestro ser puede hablar por nosotros, nos volvemos irresistibles. El silencio no es ausencia, sino una presencia que despierta la curiosidad y el deseo de explorar más allá de lo obvio. El misticismo, en su forma más pura, es el arte de ser enigmático sin esfuerzo. No se trata de crear una fachada ni de jugar a ser inalcanzable, es simplemente la comprensión de que lo que no se revela tiene su propio poder. En las relaciones, cuando no todo se da por sentado, cuando dejamos espacio para la interpretación y la curiosidad, dejamos una huella más profunda en los corazones de los demás. Este poder del silencio, este misterio, no solo crea una conexión más intensa, sino que también despierta el deseo. Las personas tienden a extrañar lo que no entienden completamente, lo que no pueden tener al alcance de la mano todo el tiempo. Y al dar espacio al misterio, nos volvemos más atractivos, más intrigantes. De repente, somos alguien digno de ser descubierto, alguien que no se desvela por completo, que guarda una parte de sí mismo para el momento adecuado. En el budismo, se dice que la verdadera sabiduría no se encuentra en las palabras, sino en la quietud. Al practicar la meditación, al cultivar ese espacio interior de silencio y misterio, nos conectamos con una presencia que no necesita ser explicada, que solo necesita ser sentida. Y es en esa presencia donde los demás pueden percibir la profundidad de nuestra esencia. Así que, la próxima vez que desees hacer que alguien te extrañe, recuerda que no siempre se trata de hablar o de estar constantemente presentes. El misterio, el silencio, la comunicación no verbal tienen un poder extraordinario. Al dejar que nuestro ser hable sin palabras, creamos una conexión mucho más profunda, mucho más intrigante. Y en ese espacio, el deseo florece, y las personas comenzarán a anhelar tu presencia. A lo largo de este viaje, hemos explorado algunos de los principios más poderosos del budismo para cultivar la atracción silenciosa, esa capacidad de hacer que alguien nos extrañe sin decir una palabra. Hemos aprendido que no se trata de perseguir a los demás ni de ser dependientes de su afecto, sino de cultivar una presencia tranquila, serena y misteriosa. Al integrar estas enseñanzas en nuestra vida, nos acercamos al ideal de una conexión auténtica, basada en el respeto mutuo y la paz interior. Los principios budistas nos enseñan que la verdadera atracción proviene de estar en armonía con uno mismo. El desapego, el espacio vacío, la atención plena, la independencia y el misterio son caminos hacia la paz interior. No se trata de manipular a los demás, sino de ser auténticos en nuestra presencia, de ser completos sin necesidad de estar constantemente disponibles o de buscar la validación externa. Al abrazar nuestra independencia y ser conscientes de nuestra propia energía, creamos un campo magnético que atrae a los demás, no por lo que decimos, sino por lo que somos. La paz que cultivamos dentro de nosotros mismos es lo que atrae a los demás. No necesitamos hacer ruido ni reclamar atención, cuando vivimos en el momento, cuando practicamos mindfulness y cultivamos nuestra propia tranquilidad, las personas se sienten atraídas por esa calma y desean estar cerca. Este tipo de atracción no se basa en la necesidad, sino en la pura presencia. Y es esta presencia lo que hace que los demás nos extrañen, porque cuando alguien tiene paz interior, se convierte en un refugio para aquellos que buscan equilibrio. Recuerda que no se trata de forzar relaciones, ni de aferrarse a las personas. El camino hacia la atracción silenciosa es el camino hacia el autoconocimiento, hacia el desapego y hacia la libertad emocional. Cuando dejamos de ser necesarios, cuando dejamos de buscar ser el centro de atención, se crea una atracción natural, como un imán que atrae sin esfuerzo. Es la paz interior la que hace que los demás deseen nuestra presencia, no nuestras palabras. Al practicar estos principios, no solo nos volvemos más atractivos, sino que también cultivamos relaciones más profundas, más genuinas. La magia del silencio, la serenidad y el misterio no es algo que podamos forzar, sino algo que nace de vivir una vida auténtica y llena de paz. Cuando no estamos buscando nada en particular, cuando simplemente somos, es cuando las personas sienten nuestra falta, porque nuestra ausencia tiene un impacto mucho mayor que nuestra presencia constante. Así que, al poner en práctica estos principios budistas, recuerda que la verdadera atracción nace de la paz interior y de una vida alineada con la serenidad.
Al ser auténticos, al ser completos por nosotros mismos, creamos la posibilidad de relaciones más profundas y significativas, y cuando nos ausentamos, nuestra presencia es extrañada de una manera mucho más profunda. Este es el poder del silencio, la presencia y la paz. Que tu camino hacia la atracción silenciosa esté lleno de paz y claridad.